saludos cordiales para las personas que están viendo este video. Y como siempre, mis felicitaciones, porque han dado un paso muy importante. Han decidido responsabilizarse proactivamente por su salud y jugar un papel protagónico en el cuidado de la misma. Aquí estamos nosotros para ayudarlos en este tránsito por el camino de la salud. Ya hemos ido avanzando significativamente en nuestro conocimiento del sistema inmune y de los conceptos básicos de psiconeuroinmunología. Y también hemos hablado del estrés y de las emociones a través de los videos anteriores, y no olviden de repasar los contenidos en nuestra web 2.0. Ahora vamos a abordar un tema de sumo interés. Fíjense que hemos pasado de la fisiología del sistema inmune y ahora vamos a entrar en los aspectos de patología. Así que vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, y esto es un tema de mucho interés, ya que se ha reportado un incremento de enfermedades autoinmunes en todo el mundo. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, estamos hablando de enfermedades causadas por el propio sistema inmune, atacando células y tejidos del cuerpo humano. Ejemplos de enfermedades autoinmunes tenemos: el lupus eritematoso sistémico, es la enfermedad autoinmune por excelencia. La artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la esclerosis amiotrófica lateral, la púrpura trombocitopénica, una que ha tenido un incremento enorme en los últimos tiempos, que es la fibromialgia, la hepatitis autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, miastenia graves y muchas otras. Así que este video lo dedicaremos a explicar el proceso inmunopatológico que se da en las enfermedades causadas por el sistema inmune. También hablaremos de las enfermedades alérgicas o atópicas, como el asma, la rinitis y las urticarias. Entonces vamos a comenzar explicando a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades autoinmunes. Uno puede definir enfermedades autoinmunes como la pérdida de la capacidad del sistema inmune para reconocer y distinguir entre lo propio y lo no propio, y se puede considerar como una respuesta de autoagresión. Y quiero que mantengan en su mente esta palabra autoagresión. En este caso, de los antígenos que hablamos son de autoantígenos, que no es otra cosa que las células y tejidos del propio organismo. También entonces hablamos de autoanticuerpos y de células T autorreactivas, generalmente CD4 y CD8. Y por supuesto, entonces hablamos de enfermedades autoinmunes. Vamos a referirnos primeramente a las enfermedades alérgicas o atópicas. ¿Okay? En las enfermedades alérgicas atópicas, los actores son principalmente un linfocito B, que ya ustedes conocen, pero este linfocito B va a producir un tipo de inmunoglobulina especial, que es la inmunoglobulina E. Nosotros tenemos 5 tipos de inmunoglobulina: la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, que se encuentra en la saliva y las secreciones, la inmunoglobulina D y finalmente la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se encuentra en muy bajas cantidades, apenas detectables en personas que no son alérgicas o atópicas. Pero cuando la persona es alérgica o atópica, su concentración se incrementa significativamente. En este tipo de reacciones también va a participar una célula de la cual no hemos hablado hasta ahora, que son los mastocitos. Los mastocitos es una célula que se encuentra en casi todos los tejidos y tiene 2 características muy importantes. La primera es que en su superficie tiene receptores específicos justamente para la inmunoglobulina E. Y lo otro es que tiene unos gránulos, como unas bolsitas en su citoplasma, en las cuales están contenidos sustancias farmacológicas muy activas, ¿okay? Aminas vasoactivas, así es como se ve la célula, fíjense todos los gránulos que se encuentran en su interior. Entonces tiene receptores para la IgE y tiene estos gránulos que contienen aminas vasoactivas. ¿Cómo ocurre el mecanismo de producción de las enfermedades atópicas? Entonces tenemos un mastocito en una persona genéticamente sensible a padecer de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, esta niñita le da una urticaria cada vez que come fresa. ¿Cómo es ese mecanismo?
ella se ha sensibilizado a un alergeno contenido en la fresa y con repetidas exposiciones a ese alergeno llega un momento que es tanta las IgE que ella produce que en un momento dado el alergeno contenido en la fresa es capaz de hacer un puente entre dos IgE que están en la superficie del mastocito. Cuando ese evento ocurre, se transmite una señal al interior de las células y se produce la degranulación de estos mastocitos, es decir, estas bolsitas se abren y las aminas vasoactivas contenidas en su interior se liberan hacia afuera. Estas aminas vasoactivas tienen algunas sustancias que conocemos, la histamina, la serotonina, los leucotrienos, la reacción lenta de la anafilaxia, y son justamente los que producen que en un plazo muy rápido, por eso se llaman de hipersensibilidad inmediata, más o menos en 20 minutos, esta niñita va a empezar a tener ronchas rojas en su piel, le va a dar la urticaria, se empieza a rascar. Entonces, en ese caso, ese es el mecanismo. ¿Qué pasa con la gente que padece rinitis? Es un mecanismo parecido. Generalmente la gente que padece rinitis es alérgica a un alergeno contenido en el polvo que se llama dermatofagoides, ¿ok? Cuando una persona que es alérgica al polvo entra a un sitio donde hay polvo, inmediatamente, al cabo de 5 o 10 minutos y a veces casi en forma instantánea, esa persona va a empezar a estornudar, va a empezar a lagrimear, va a empezar a moquear, ¿ok? Y son síntomas sumamente desagradables. Entonces lo mismo, el dermatofagoide se va a colocar sobre dos IgE que transmite una señal a las células. Estos granulocitos contenidos en los mastocitos se abren y son los que causan los síntomas de la rinitis. Lo mismo ocurre con el asma, pero aquí es en las vías aéreas superiores y es mucho más serio, ya que estas mismas sustancias, por ejemplo, producen broncoconstricción. Entonces las paredes de los bronquios se contraen y la persona no es capaz de expulsar completamente el aire y entonces empieza a tener el silbido típico de los asmáticos. ¿Okay? Así que este es el mecanismo de las enfermedades atópicas. Las enfermedades autoinmunes tipo lupus o artritis reumatoide, el mecanismo es otro. Recuerden que el linfocito T es el que le informa al linfocito B cuando tiene que producir anticuerpos. Pero en este caso es un linfocito T erróneo que le informa al linfocito B ya no que tiene que producir anticuerpos contra una bacteria o un hongo, sino contra tejidos propios del organismo. Es decir, contra el riñón, contra la piel, contra las articulaciones, contra el colágeno. Entonces esta persona llega, cuando esto ocurre por un mecanismo de ozonización que explicamos en anteriores videos, llega el polimorfo nuclear, llega el macrófago, reconoce estas señales y al reconocer esas señales dice, esto yo me lo tengo que comer. Trata de fagocitar todo aquello que tiene la señal de los anticuerpos, pero como en este caso el riñón o el colágeno o una articulación es muy grande, él no puede hacer eso. Entonces lo que hace es liberar hacia afuera sus enzimas lisosomiales y estas enzimas lisosomiales son las que causan daños en el tejido y si por ejemplo es una artritis reumatoide pues la persona va a sentir dolor. ¿Okay? Así que este es el mecanismo de las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, nosotros hace varios años con el doctor Miguel Palenque y otras personas del equipo realizamos una investigación en la isla de Coche de la cual aplicamos un programa de apoyo psicosocial para los niños asmáticos de la isla de Coche. Recuerden que la isla de Coche es uno de los lugares del mundo que tiene mayor incidencia de asma y nosotros logramos, a pesar de la sensibilidad genética evidente en estos niños, nosotros logramos con un programa de apoyo psicosocial mejorar a los niños no solamente clínicamente, sino que disminuían la cantidad de medicamentos y de broncodilatadores que tomaban, mejoramos su función pulmonar y prácticamente convertimos desde el punto de vista de la respuesta inmune a los niños asmáticos en niños no asmáticos con una mejoría clínica evidente. Esos trabajos están publicados en Brain Behavior Immunity y ustedes los pueden conseguir en internet poniendo simplemente test y colaboradores, Brain Behavior and Immunity y encontrarán ese trabajo.
Así que, bueno, esto es lo que les tenía que contar sobre las enfermedades autoinmunes. Muchísimas gracias por su atención. Siento un gran aprecio y respeto por ustedes y quiero que sepa que cuentan con nosotros para ayudarlos a transitar el camino de la salud desde la psiconeuroinmunología.